De hoy vamos a continuar con el contenido de la NIC 1, presentación de estados financieros. Recordemos que en el video anterior estuvimos hablando sobre la estructura de las normas. Recordemos que las normas poseen objetivos, poseen un alcance, definiciones, transición y fecha de vigencia, como también derogaciones. Hoy vamos a hablar específicamente del contenido de la NIC 1 y vamos a hablar sobre las generalidades de los estados financieros, tipos de estados financieros y componentes. También sobre las características de los estados financieros y estructura y contenido. Bien, en cuanto a las generalidades encontramos tipos y componentes. ¿Cuáles son los tipos de estados financieros? Encontramos, según la NIC 1, los estados financieros separados, que son los independientes que encontramos en una entidad sencilla que no tiene sucursales, que es una entidad general, una sola. Después encontramos a los estados financieros consolidados. Bien, ¿qué son los estados financieros consolidados? Son los estados financieros que encontramos cuando una entidad, una empresa, posee sucursales, tiene una casa matriz, tiene sucursales. También encontramos a las subsidiarias y a las controladoras, dependiendo de la cantidad, del porcentaje de acciones que posea una entidad de otra. Ese tipo de entidades son las que deben presentar estados financieros consolidados, porque hay una casa matriz y a efectos fiscales o a efectos tributarios debe presentarse solamente un estado financiero. Entonces se suman los estados financieros de las diferentes sucursales y se presenta uno de manera consolidada o de manera general. Después encontramos a los estados financieros intermedios, que la NIC 1 lo menciona, pero también está establecida toda la particularidad de estos estados financieros en la NIC 34, que son los estados financieros intermedios, aquellos que se presentan en periodos menores a los que corresponde el ejercicio fiscal normal de una entidad, que en la mayoría de las entidades inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Recordemos que nuestra legislación habla de periodos fiscales diferentes también, pero vamos a hablar nosotros de la generalidad de los tiempos. Generalmente abarca el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. Estos estados financieros intermedios se elaboran en un periodo menor, que puede ser 3 meses, 6 meses, dependiendo de los pedidos o de las normas que establezcan los organismos reguladores. Puede ser por un cese de actividades, un cierre de actividades, diferentes situaciones que obligan a veces a las entidades a presentar estados financieros intermedios. Eso en cuanto a los tipos. A los componentes. La norma nos habla en general de 5 componentes de un juego completo de estados financieros. Nosotros conocemos el tradicional estado de situación financiera, donde encontramos activo, pasivo y patrimonio neto. También se le llamaba anteriormente balance general, pero este es el nombre técnico, estado de situación financiera. Encontramos también al estado de resultado integral. Este estado de resultado integral está compuesto por el estado de resultado del periodo y otro resultado integral que también vamos a verlo más adelante. El estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo, que también está normado por la NIC 7, una norma específica que habla del estado de flujos de efectivo, y las notas a los estados financieros. Recordemos entonces que un juego completo de estados financieros en la práctica normal, en base a las normas, debemos presentarlas en este juego completo: el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Sigamos avanzando entonces. ¿Cuáles son las características que deben poseer los estados financieros? Bien, encontramos que los estados financieros deben presentarse de forma estructurada, porque ellos constituyen o son una representación estructurada de la situación financiera, reitero, y rendimiento financiero de una entidad.
Bien, ¿para qué son los estados financieros? ¿Para quiénes se presenta esta representación estructurada? Constituye una imagen en cierto momento de la situación de la empresa. ¿Para qué o para quiénes? Para que el usuario de la información financiera pueda tomar decisiones correctas en base a la situación que puede estar bien o mal de la entidad. En cuanto a su situación financiera y su rendimiento, ¿quiénes son los que toman decisiones? Los propietarios, los accionistas, los proveedores, el Estado. ¿El Estado qué tipo de decisiones puede tomar respecto al rendimiento financiero de una entidad? Para el cobro de los impuestos, el impuesto a la renta, por ejemplo. Bien, sigamos avanzando con las características identificables que debe tener un estado financiero, según lo que nos dicen las normas y también nos dice la práctica. Debe tener un periodo definido. Por ejemplo, el periodo ejercicio estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, de 2021, de 2019 tenemos aquí en el ejemplo, porque un estado financiero que no tiene un periodo de tiempo definido, ¿sirve de algo? Su utilidad es nula. No podemos medir, no podemos tener, porque uno tiene los estados financieros en los tiempos establecidos para poder comparar, para poder tomar decisiones. Si no tiene el periodo de tiempo, no sirve. La moneda de presentación. En cuanto a la moneda de presentación, la norma nos habla también de ella. Entonces, nos tiene que decir en qué moneda está siendo presentado, en dólares, en pesos, en guaraníes, y aquí encontramos también tipos de monedas. Monedas de cuenta, que nos hablan los principios de contabilidad generalmente aceptados, nos hablan de la moneda de cuenta, y también existe, según las normas, la moneda funcional, que también vamos a estar hablando al respecto. Y también la norma habla del redondeo a la milésima más cercana. Esto en el caso de monedas que tengan, por ejemplo, los centavos. En el caso del guaraní no aplica el redondeo porque nosotros no utilizamos los centavos, las milésimas. Simplemente quedaría la cifra menor, sería un guaraní, que estaría representado dentro de los estados financieros, el valor de la moneda. Estas características mínimas deben tener los estados financieros, según lo que nos establecen las normas también y, como ya les dije, la práctica común. Bien, en cuanto al cumplimiento en la presentación, encontramos a la hipótesis de negocio en marcha. La hipótesis de negocio en marcha viene de los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué significa esto? Si bien la norma no nos dice que debe escribirse la hipótesis de negocio en marcha, son cuestiones que están tácitas en los estados financieros, porque una entidad adopta el trabajo bajo el concepto de que eso va a seguir. Los estados financieros, en consecuencia, se elaboran bajo el supuesto de que eso se desarrollará en un periodo de tiempo indeterminado. O tal vez puede estar definido, pero no será inmediato, salvo que se establezca que el estado financiero es por cese o cierre de actividades. Pero en la generalidad se supone que la empresa va a continuar en el periodo de tiempo. Repito, esto no se escribe específicamente en los estados financieros, pero el lector entiende. También vemos en el margen izquierdo, el periodo de reporte. Como ya estuvimos diciendo previamente que debe estar establecido el periodo de tiempo en que al cual corresponden los estados financieros que se están presentando. Pueden ser periodos intermedios, puede ser que exista un cambio en la modalidad o en el tiempo. La entidad puede decidir no cerrar su periodo en el mes de diciembre, sino que extenderlo hasta el mes de marzo, tal vez por alguna cuestión, pero la norma le permite al contador elaborar el estado financiero, pero simplemente debe estar establecido el periodo de tiempo de reporte, porque el usuario de la información financiera debe tener clara la información que provee la entidad. Y también otro requisito de cumplimiento en la presentación es la consistencia y la comparabilidad. ¿Qué significa consistencia? Debe haber uniformidad en la presentación, en la estructura y en la información que provee la entidad. Debe haber una consistencia y comparabilidad.
¿Para qué esto? Para que yo pueda comparar periodos entre sí y también a la empresa con otras de su misma naturaleza o de su misma actividad. Y entonces repito, el usuario de la información financiera puede tener la información clara y tomar decisiones. Seguimos con la presentación razonable. Este aspecto es muy importante también y la norma nos dice cómo se presenta la información financiera. Y aquí encontramos lo que ya estuvimos viendo, el principio de lo devengado, la materialidad y agrupación y la compensación. El principio del devengo, de lo devengado, es un principio, una base contable de acumulación. ¿Qué significa esto? Que el hecho contable que se desarrolla o se realiza o se cumple en un periodo de tiempo dado debe estar registrado en los estados financieros, con independencia de si se realizaron pagos o cobros, que ese ya sería el principio de lo efectivamente cobrado o pagado, el principio de lo realizado. Pero nosotros, la norma nos dice que todos los estados financieros debemos hacerlos bajo el principio de lo devengado. Es porque los estados financieros de esa forma reflejan la realidad de las operaciones que tuvo la entidad. Por ejemplo, si hoy estoy adquiriendo digamos que un rodado, estoy adquiriendo el rodado, pero lo estoy comprando a crédito. Entonces yo eso debo registrar. ¿Por qué? Porque ya constituye un ingreso de activo para la entidad y a su vez está contrayendo la entidad una deuda, y eso también debe estar reflejado en el estado financiero. No hubo ningún tipo de pagos, no afecta al estado de resultados, pero sí hay un movimiento patrimonial y eso debe estar reflejado en los estados financieros. Esto sería un ejemplo sencillo que ustedes también están conociendo, pero existen casos un poquito más complejos donde debe primar el principio de lo devengado. Seguidamente tenemos el principio de la materialidad. En cuanto a la materialidad, el contador debe tener la pericia suficiente de poder agrupar partidas similares. Entonces uno considera la importancia relativa de cada cuenta, de cada valor. Entonces la norma nos permite agrupar. Por ejemplo, encontramos algunos activos que no entran por su naturaleza, por su clasificación, no lo podemos incorporar dentro de los inventarios. No lo podemos incorporar como propiedad, planta y equipo, no podemos incorporarlo como crédito. Entonces, ¿qué hace? Uno puede clasificar la cuenta otros activos. También están los gastos pagados por adelantado, ¿verdad? Que dentro de qué incorporamos. Entonces podemos incorporarlo como otros activos, toda vez que esos activos que están dentro de esa partida posean la misma características, las mismas cualidades. Por eso es importante que nosotros manejemos la definición de lo que son los activos, de lo que son los pasivos. ¿Qué son los activos? Ya que estamos hablando de solamente para ejemplos de la materialidad y agrupación de partidas. Un bien que posee, la empresa posee control sobre él, que en el futuro le va a generar ingresos. Esas cualidades debemos analizar y ver dentro de qué partida vamos a agrupar. Eso en cuanto a la materialidad y agrupación. También la norma nos habla de la compensación. La compensación, la norma no lo permite, pero sí, en general no lo permite, pero como ya estuvimos viendo en el caso anterior cuando hablamos de materialidad y agrupación, hay algunos casos en los que sí el contador puede considerar el caso. El ejemplo típico es el de la moneda extranjera, porque la fluctuación del tipo de cambio es variante. Al cierre del ejercicio fiscal pueden haber cambios y eso hace que haya una variación, puede ser una ganancia, una pérdida. Eso la norma permite en esos casos compensar. Y también debe considerar el contador la materialidad. ¿Qué es la materialidad? Si es grande el valor, si es pequeño y no afecta mucho al giro y a los resultados que pueda reflejar el estado financiero, entonces sí, la norma permite realizar una compensación, pero todo eso debe estar expresado en las notas a los estados financieros.
En cuanto a estructura y contenido, nos preguntamos cómo vamos a presentar nuestra información financiera, cómo vamos a presentar los activos, los pasivos, cómo vamos a presentar el estado de flujo de efectivo, actividades de operación, de inversión, de financiación. Bien, la norma nos habla de cómo debemos revelar esa información, qué debemos incluir y qué no. En cuanto al estado de situación financiera, encontramos en cuanto a activos y pasivos. ¿Cómo presento el activo? ¿Cómo presento el pasivo? La norma nos habla en forma general de que debemos presentarlos clasificados en corriente y no corriente. Y después vamos del orden de liquidez y el nivel de relevancia de la operación. Entonces, dependiendo de la funcionalidad de esa cuenta, debemos analizar qué es el activo corriente o el pasivo corriente. Es aquel que se genera la obligación o el derecho de cobrar o pagar en un periodo menor a un año, a 12 meses. Si sobrepasa ese periodo de tiempo, entonces lo debemos clasificar como no corriente, que es el orden de liquidez. Iniciamos con las cuentas que tienen mayor liquidez, por eso siempre empezamos con las disponibilidades, las partidas de disponibilidades, y la cuenta que inicia el activo, por ejemplo, es la cuenta caja, porque es la de mayor liquidez, y vamos descendiendo en orden de cuentas de menor liquidez. Y en cuanto a la relevancia, ¿qué significa la relevancia? En cuanto a la relevancia, vemos entonces cuáles van afectando al giro de la actividad, a su naturaleza. Por eso encontramos las cuentas mercaderías hacia arriba, y luego vamos también en relación al orden de liquidez en ese nivel. Después encontramos a los impuestos diferidos, que también tienen una norma específica. Siempre los impuestos diferidos, por ejemplo, se clasifican como partidas no corrientes. ¿Por qué? Porque diferido significa que lo transferimos a otro ejercicio. Entonces, se clasifican siempre como partidas no corrientes. En cuanto a las partidas adicionales, debemos analizar también la naturaleza y liquidez y la función de los activos y los pasivos. Podemos tener, por ejemplo, un inmueble que es propiedad de la entidad, pero que no está en uso. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar? Ese tipo de análisis el contador debe realizar para poder clasificar esas partidas adicionales. Lógicamente, si sobrepasa el periodo de tiempo, el periodo de un ejercicio fiscal de 12 meses, va a estar clasificado dentro de no corriente, y ahí vamos a incorporar también el concepto de relevancia, y vamos a ordenar en función a su liquidez y al uso que tenga ese bien que estamos tomando como ejemplo en este caso. Bien, sigamos avanzando. En cuanto al estado de resultados integral, hay dos tipos. Nosotros conocemos el estado de resultados operativos de un año, pero la norma también nos habla de dos estados de resultados, el de resultados operativos y el resultado integral. Si bien es un único estado de resultados, por eso se llama integral, viene de integrado en forma conjunta, en realidad está sumando dos, el de resultados operativos y el de resultados integrales. ¿Qué son los estados de resultados integrales? Podemos incorporar ahí a los resultados acumulados que vienen de otras partidas que se arrastran de ejercicios anteriores, que lo vamos a estar viendo también más adelante. Sobre eso nos habla la norma. Otros resultados integrales que vienen de diferencias cambiarias, que puede acumularse a raíz de alguna traducción de estados financieros. ¿Qué es la traducción de estados financieros? Cambiar de una moneda a otra. Por ejemplo, si nosotros estamos operando en una moneda funcional de dólares de una entidad extranjera radicada en el Paraguay, debemos convertir eso a guaraníes, y ahí encontramos las diferencias cambiarias. Por ejemplo, la revaluación de los activos, que también eso afecta al estado de resultado integral, y también la revelación de ingresos y de gastos. ¿Cómo vamos a qué cuestiones vamos a analizar a efecto de la revelación de ingresos y de gastos? Por la naturaleza de estos ingresos o gastos. Pueden ser operativos, pueden ser financieros, y por la función que
cumplen estos gastos o estos ingresos en las actividades de la entidad. Por ejemplo, encontramos a gastos como las depreciaciones del ejercicio y el pago de los salarios de las personas que trabajan dentro de la entidad. Esto en cuanto a estado de resultado integral. El estado de cambios en el patrimonio es otro estado financiero del cual habla también la NIC 1. ¿Y qué significa este estado de cambios en el patrimonio? Tiene por un lado el balance inicial de un ejercicio y el balance final, dentro de los cuales debemos considerar el resultado del periodo actual, los movimientos en el estado de otro resultado integral y las transacciones con los propietarios. Estas cuestiones están establecidas también en la NIC 1 en cuanto al estado financiero, cambios en el patrimonio. ¿Qué son las notas? Recordemos que al principio hablamos que las notas también forman parte de un juego completo de estados financieros. ¿Qué debemos incluir en las notas? Debemos, por supuesto, identificar a la entidad que está generando la información financiera. Hay un apartado donde se debe declarar el cumplimiento con las normas de información financiera. La entidad debe decir si está cumpliendo con las normas. Recordemos que las normas no son de uso obligatorio según las leyes tributarias de un país, pero sí son recomendables en la utilización a efectos contables, y además que eso permite que la empresa pueda tener una visión internacional. Por ejemplo, aquellas compañías o entidades que están cotizando en la bolsa y que tengan intenciones de expandir su actividad comercial fuera del territorio nacional deben estar cumpliendo necesariamente las normas por una obligación de la fiscalidad internacional. También otros datos que se deben incluir en las normas son la presentación en forma sistemática, cuáles son las políticas contables que está adoptando la entidad, de qué forma está trabajando, cuáles son las bases que tuvo en cuenta para la presentación y la existencia de algún pasivo contingente. ¿Qué son los pasivos contingentes? Aquellos que en algún momento dado pueden generar la obligación. Eso debe estar incluido también en las notas, porque a veces los números nomás dan una información, pero en las notas se complementan. Esta sería la información cualitativa que permite al usuario de la información financiera tener la visión clara de la situación de la entidad. Recordemos que es una imagen fotografía de la entidad en un periodo dado y que están compuestos de 5 estados financieros. Hasta aquí entonces tenemos nuestra presentación de hoy. Es una introducción breve a lo que comprende las NIC 1, normas internacionales de contabilidad 1. Gracias.